para hablar del tema del contentamiento. Entonces, pues vamos a seguir pidiendo que Dios dirija nuestro tiempo y sobre todo nuestros pensamientos, y que hable el día de hoy a través de su palabra para las necesidades de cada uno presente. Padre, te seguimos dando muchas gracias por tu palabra, por el que te hayas dado a conocer a través de ella, para que podamos conocerte, conocer a tu amado Hijo, conocer tu voluntad para nuestras vidas, para el propósito de por qué estamos aquí en esta tierra. Y te agradecemos que tú tienes todas las bendiciones espirituales para nosotros, que tú eres un Dios bueno, um, y que tú quieres que tengamos vidas plenas, llenas de gozo, de vida, de paz, de amor. Y pedimos que nos enseñes cómo es el contentamiento, cómo es el gozo, ah, cómo se ve. Ayúdanos a volver a contemplar tu amor, cómo tú eres tan dadivoso, generoso, y que eso nos lleve a imitar tu ejemplo, no para mm, pues alcanzar alguna reputación o fama nuestra, sino para honrarte y glorificarte a ti. Ponemos este tiempo en tus manos porque separados de ti o parte de ti, no podemos hacer nada bueno, no queremos solo estudiar intelectualmente tu palabra, sino aunque sí queremos entender a los detalles, la gramática y todo, pero más allá de eso queremos que tu espíritu nos la revele y hable en nuestros corazones y mentes en este tiempo. Entonces, te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, entonces, como mencioné, pues primero empezamos hablando del contentamiento en sí, y ahorita vamos a dar un muy breve repaso de los primeros dos estudios y luego terminamos esta miniserie, si quieren verlo así, con la tercera parte del contentamiento, que es la caridad. Entonces, primero hablamos del contentamiento, la palabra, qué quiere decir contentamiento, qué quiere decir satisfecho, feliz, etcétera, pero sobre todo estar satisfecho, ¿sí? Estar saciado, etcétera. Y luego también hablamos del aprendizaje, o sea que se aprende a contentarse, ¿verdad? Así como dijo el apóstol Pablo. La actitud, o sea, mi actitud hacia las cosas que me rodean, mis situaciones, etcétera. Ahorita vemos un poco de eso. Los antónimos, o sea, esos enemigos del contentamiento, ¿verdad? Y la porción, que mi porción es Jehová. Entonces, si tengo a Dios, si tengo a Cristo, pues ¿a qué más quisiera tener, ¿verdad? Tristemente, pues muchas cosas, muchas veces queremos muchas otras cosas, pero tenemos que recordarnos y leer la palabra como un versículo como ese, ¿verdad? Que mi porción es Jehová. Pues entonces, ¿por qué ando queriendo otras cosas si ya tengo al Dios del universo en mi vida, ah, mano a mano conmigo, su voluntad y su persona, su expresión aquí expresada en palabras también? Y precisamente hablando de esa actitud, vimos los ejemplos de los que nos habla el Nuevo Testamento así claramente, más ejemplos hay, pero así que diga, conténtate con esto, ¿sí? O debemos estar contentos con esto. Que venga esa palabra de estar contentos y vimos esos cinco ejemplos en el Nuevo Testamento, y notamos que los primeros tres tienen que ver con bienes materiales o con cosas, posesiones, etcétera, que pudiéramos tener o no, pero que la Biblia dice de contentarnos, ¿verdad? Con el salario, sustento y abrigo, lo que tenéis. Y también la situación, ¿sí? No es una necesariamente cosas que tenemos o no tenemos, pero también en cualquier situación aprender a contentarnos y también con la gracia de Dios. Contentarnos con la gracia de Dios porque es suficiente. A veces pensamos que ocupamos más gracia, pero Dios nos da
la gracia necesaria para cada situación y circunstancia. Y para la circunstancia que sigue, seguirá dando la gracia, su gracia, conforme la necesitemos. Y luego en el estudio pasado pasamos a ver una parte más negativa o contraria, aunque no es siempre negativa, simplemente es una parte diferente, ¿verdad? Porque hay cuando debemos contentarnos y bíblicamente también hay situaciones donde no debemos contentarnos, ¿sí? No debemos quedarnos conformes y vimos algunas diferentes palabras y ejemplos de eso. Sí, a veces sí debería de contentarme y a veces debería de desear más, ¿sí? Querer más, seguir adelante, aprender más, conocer más, ser hecho más conforme a la imagen de Cristo, ¿verdad? Entonces, ah, hay estas dos ideas en la Biblia y no son contrarias en el sentido que no pueden convivir. Hay situaciones y Dios nos da sabiduría en su palabra para saber cuándo contentarnos, y cuándo hay que tener esa curiosidad, ese deseo, la que también mencioné la vez pasada, pues esa curiosidad que Dios pone en el hombre, pues de no quedarse conforme o contento, es lo que nos ha llevado a tener pues tantos inventos el día de hoy, tantas cosas desarrolladas, de que ahora el internet y los distintos aparatos y curas y conocimiento médico. ¿Por qué? Porque alguien quería aprender más y desarrollar más, ¿sí? Y por eso, pues, tenemos cada vez más cosas, y etcétera, ¿sí? Si todos los doctores dijeran, no, pues nos quedamos con que no, hay que cortar al paciente para sacar la sangre para que se salga la enfermedad y ahí nos quedamos, ¿verdad? Pues ya no hubiéramos aprendido que hace muchos años eso hacían. Este, pues ya no hubiéramos aprendido. Pues, hay que desear más, ¿sí? Hay que desear más. Y pues sobre todo hay que desear a Cristo. Y precisamente en eso vimos algunos sinónimos ahí para ayudarnos a entender esa idea. Y a veces le podemos decir el conformismo, tibieza, mediocridad, indiferencia, apatía. Y cada palabra tiene pues a lo mejor un poco de diferencia, pero ahí da la idea de donde no debemos contentarnos, ¿no? Y vimos dos ejemplos principales, uno en el libro de Ageo y otro en el libro de Apocalipsis, am, de donde las personas estaban ya siendo indiferentes y Dios le estaba llamando a no ser indiferentes, ¿sí? A seguir adelante. Y pues como este salmo expresa, ¿verdad? Así tan poéticamente y genuinamente, profundamente, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, ¿verdad? Deseo más de Dios, deseo conocerlo más, estar en su presencia, ¿sí? Este, a diferencia de quedarme así, pues conforme o así, ¿verdad? Entonces llegamos a la caridad. Eh, Vamos a hablar un poco de dar el día de hoy, de lo que la palabra nos habla de dar, de ofrendar. Puede ser dinero, pero no siempre es dinero. O sea, tenemos muchos recursos, ¿verdad? Que Dios nos presta. um, Dinero, pero tenemos otras cosas también. Y también, sobre todo, el tiempo y el dinero. A veces, si nos sobra dinero, estamos más dispuestos a dar un poco de dinero y no tiempo. O a veces, no tenemos dinero, bueno, damos tiempo, pero Dios nos habla de estas cosas y queremos que nos ayude a entender todo esto. Me gusta mucho la palabra caridad, no solo porque empieza con C para fines de la conferencia o de la miniserie, ¿verdad? Que empieza con C, con contentamiento, conformismo y caridad, sino porque también conlleva, sobre todo en inglés, pero tengo entendido que en español también puede ser, conlleva mucho la idea del amor, ¿sí? Caridad es dar, es donar, es ofrendar,
a pues, algo, ¿verdad? Pues una causa, pero conlleva mucho también la idea del amor, incluso en los que conocen el King James, ¿verdad? Esa versión más antigua en inglés, casi siempre viene el amor traducido como caridad, ¿sí? Charity, en lugar de love. ¿Por qué? Porque conlleva mucho esa idea y sabemos que dar es amar, ¿verdad? Amar, o mejor dicho, amar es dar. Si amas, das, ¿sí? Y si das, probablemente amas, a menos que estés dando por un motivo, pues, equivocado, ¿verdad? O egoísta. Pero si amas, sí vas a dar. No, no podemos amar y no dar. No puedo decir que amo a mi esposa y no darle nada de mi tiempo, nada de mi atención, nada de cuidado, etcétera, ¿verdad? No puedo decir que amo a Dios, igual no le doy mi tiempo, mi atención, etcétera. No puedo decir que amo a una persona necesitada, como dice la Biblia, ¿verdad? Teniendo yo recurso con que ayudar a alguien que no tiene abrigo, comida o agua o lo que sea, y teniendo yo eso, no dárselo, no puedo decir que lo amo. No entendemos eso. Pero bueno, vamos a seguir viendo de este tema de caridad. Y el mismo Señor Jesús fue el que dijo, ¿no? Con 75, si no me equivoco, el apóstol nos dice que fue el Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y, y recordemos qué quiere decir esta palabra de bienaventurado, ¿verdad? Este, Sí, es tener bendición, bendito, sí, pero también lleva la idea de di- dicha, ¿verdad? Dicha, felicidad. Es más dichoso, ¿sí? Es más gozoso, nos va a poner más contentos y satisfechos dar que recibir. Y eso es lo que dijo el Señor Jesús. Y yo creo que la mayoría, si no todos de nosotros hemos podido experimentar eso en algún momento, ¿verdad? Porque si entendemos la felicidad, si quieren decirlo así, que puede traer recibir algo, porque sí, ¿verdad? Así como un regalo de Navidad o de cumpleaños, o recibir a lo mejor comida. A muchos aquí nos han llevado comida cuando alguien está recuperándose de alguna situación de salud, etcétera. A lo mejor recibimos una llamada o un mensajito de ánimo. A lo mejor recibimos incluso una palabra de exhortación que agradecemos. Podemos recibir muchas cosas diferentes y eso nos puede dar algo de felicidad o gozo. Pero el Señor Jesús dijo, aún más dichoso, aún más gozoso es dar que recibir. Y yo creo que sí lo hemos experimentado. Cuando damos algo a alguien y vemos cómo esa persona le sirve eso, aprecia eso que dimos, incluso a veces nos dan las gracias y eso también nos da gozo, que podemos participar en alguna necesidad de alguien de esa forma. Entonces, vamos a ver algunos diferentes pasajes y algunos ejemplos. Y antes de los ejemplos, vemos que en la palabra de Dios precisamente sí están entrelazados estos dos temas. Pues ya lo vimos en las mismas palabras del Señor Jesús, ¿verdad? La idea de dar y estar contento o satisfecho. Sí, porque Él dijo, es más bienaventurado, dichoso, gozoso es dar que recibir. Entonces viene esta idea, es este precepto, esta ley universal, si quieren decirlo así, porque Dios hizo el universo y así la hizo, que dar trae satisfacción. ¿Sí? Entonces, y no es nada más ese versículo del Señor Jesús, también vemos que vienen las dos ideas en este capítulo 6 de Primera Timoteo, am, que es uno de los pasajes principales que habla acerca del contentamiento. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y eso lo vimos mucho en el primer estudio.
A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, ¿sí? Y bueno, pueden ver que están un poco separados los versículos, pero si leen el capítulo, es todo un solo tema, un discurso sobre la piedad y el contentamiento. Y ahí, pues, ahí viene todo seguido y se enlazan esas ideas. Y también ahora vamos a ver el ejemplo de los macedonios, macedonios, los macedonios, y ahí también vemos esta misma idea. En 2 Corintios capítulo 8, versículos 2 y 3, dice, pues en medio, perdón, en el primer versículo habla de los macedonios, y luego versículo 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Entonces seguimos viendo esta idea de que dar también hay una relación muy directa y muy importante entre el dar y el gozo, la satisfacción, el contentamiento. Pero también está interesante notar aquí que en este ejemplo dieron tan liberalmente, ¿verdad? Liberalmente. Y a veces damos porque nos sobra. O no sentimos que no nos sobra mucho, entonces damos poquito o no damos. Este, Pero por eso es este tercer y último estudio del contentamiento, es una parte tan importante del contentamiento, porque si realmente estoy satisfecho, entonces eso me lleva a tener un corazón dispuesto y una mente dispuesta a compartir, porque si yo estoy satisfecho, entonces lo que tengo pues incluso me sobra, porque no estoy preocupado, afanado por lo que tengo o no tengo. En este mismo capítulo 8 de 2 Corintios y también en el 9 podemos ver el ejemplo que Pablo deja de tener manos abiertas aquí en estos versículos de decir, manos abiertas para dar. Una mente dispuesta, en unos versículos más adelante, una mente dispuesta para dar. Y también en el capítulo 9 versículo 2 muy conocido por todos, un corazón alegre para dar, ¿verdad? Un corazón alegre. Y de esa forma podemos dar nuevamente yo creo que tenemos que recordarnos porque hablamos de dar o ofrendar o caridad o cosas así y se nos olvida cada rato. No es solo dinero, ¿verdad? No es solo dinero. En este mismo pasaje también dice que primeramente se dieron a sí mismos los macedonios. Los primeramente se dieron a sí mismos a Dios. Y luego también levantaron una ofrenda económica para mandar a los creyentes en Jerusalén, etcétera, ¿verdad? Pero primeramente se dieron a sí mismos. Podemos dar muchas cosas. El contentamiento es el motor que libera la generosidad. Si quiero más, pues me va a costar, se me va a dificultar dar, porque yo ando buscando más. Pero si estoy satisfecho, puedo dar con generosidad. Y otro ejemplo también muy conocido en Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4, y también viene en otro pasaje de los evangelios. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, perdón.
Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre y dijo, en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Y no incluyo este pasaje ni creo que sea la enseñanza del Señor Jesús que tenemos que, no sé, ofrendar a una institución o a la iglesia o a quien sea todo el dinero que tengo para vivir, ¿verdad? Me voy a quedar sin nada. Y así sigo el ejemplo de la viuda aquí que el Señor Jesús elogió. Puede haber momentos que Dios pudiera a lo mejor llamarnos a hacer algo parecido, pero creo que es la misma idea de lo que ya vengo mencionando, ¿verdad? Si tengo 50,000 pesos en la cuenta bancaria que me sobran, pues no es tan difícil dar 500 pesos el domingo, ¿verdad? En la caja de ofrenda. Pero si nada más tengo 500 pesos, es otra situación, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo que siempre Dios nos llame a todo el dinero que tengamos, no, pero estar dispuestos a dar. Y es el motivo, es la razón. Tenemos que recordar lo que ya vimos en los primeros estudios. ah, Porque, ¿qué tenemos? ¿Qué tengo yo? Tengo todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Sí? Tengo a Dios. Tengo al Dios verdadero y vivo que Él mismo me ha prometido no desampararme, no abandonarme, no dejar, no, pues sí, no dejarme abandonado. No, no voy a decir que no dejarme sufrir, porque eso no nos ha prometido, al revés. Pero no me va a abandonar. Entonces, ¿por qué me aferro a las cosas temporales de este mundo cuando tengo a Dios y cosas eternas? Pobre no es el que tiene poco, sino el que desea más, ¿verdad? Entonces, eso podemos ver en ese ejemplo de los ricos y la viuda, pero en general, ¿verdad? Este, pobre no es aquel que tiene poco, sino aquel que desea más, porque tengas mucho o poco, pero quieres más. No disfrutas, no gozas de contentamiento, de paz, ¿verdad? Porque quieres más. Pero si estoy satisfecho, entonces pues no soy pobre, porque un pobre es alguien que le falta algo, ¿verdad? Normalmente dinero, pero alguien pobre es alguien que le falta algo. Pero si yo estoy satisfecho con Cristo, entonces yo no soy pobre, ¿verdad? Y un pequeño ejemplo aquí de John Wesley, creo que se ha compartido en la congregación anteriormente y no la incluyo como reglas, porque no, no son reglas ni todos son mandamientos de la palabra. No son, es un ejemplo, un testimonio de un hermano que sirvió toda su vida a Dios, dejó una huella impactante por su testimonio y esto es lo que él predicaba. ¿Sí? Él predicaba y lo vivía y lo vivía. Y leer de él y su vida y la manera práctica en que él empleaba estos puntos es impactante y por eso lo comparto. Si después quieren leer un poco de la vida de John Wesley, y la manera en que él vivió estos puntos, a mí me impacta y me lo comparto porque a mí me lleva a considerar y estudiar y pensar en qué hago yo con los recursos que Dios me da y no para ir a extremos o mejor dicho, no para esperar que los demás hagan lo que yo hago, pero para yo considerar qué hago con mis recursos que Dios me ha prestado y mi familia, ¿verdad? Entonces, los puntos que él seguía era ganar todo lo que puedas, ahorrar todo lo que puedas y dar todo lo que puedas. Entonces empezaba diciendo, gana todo lo que puedas y luego, a ver, ¿cómo? Si no debemos tener la vista en el dinero, las cosas del mundo, ¿verdad? Este, no, pues emplea bien tu tiempo, ¿verdad? Dios te da las fuerzas que tengas, el tiempo que tengas, ¿verdad? Pues entonces gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y ahí él decía.
sea, no gastes en cosas innecesarias, ¿sí? No ahorra todo lo que puedas para que, ay, por si algo llegara a pasar, aquí tengo mi cuenta de ahorro. No, ahorra todo lo que puedas para el tercer paso. Da todo lo que puedas. Y si lees de él, ves que lo vivió y es impactante ah, cómo vivía, pero también todo lo que daba, todo lo que dio durante su vida. Él predicaba esos tres puntos y también compartía estos tres principios en cuanto al mismo tema. Provee cosas necesarias para ti y tu familia, en base a 1 Timoteo 5:8, ¿verdad? Porque el que no provee para su familia, pues, no es peor que un incrédulo. Conténtate con lo necesario en la vida. Y él predicaba mucho eso. Yo creo que es un tema difícil hoy en día. Bueno, pues siempre, ¿verdad? Siempre ha habido pecado, siempre ha habido comodidad y incomodidad. Pero hoy en día hay tantas cosas y que podemos rodearnos con tantas comodidades, etcétera. Y él decía, conténtate con lo necesario en la vida. Y él decía, o sea, comida, abrigo, ¿sí? Como nos habla la palabra. Y por eso digo, no, es para que cada quien lo considere, no para decir, ahora vamos a vivir así, vamos a vender las chamarras. No, pero para que cada quien considere delante del Señor, ¿verdad? Porque tan fácil es llegar a un punto que pues gastamos en tantas cosas y a lo mejor el Señor quiere que demos ese dinero o nuestro tiempo, otra cosa, pues para alguna otra cosa, alguna otra necesidad, ¿verdad? Paga a tus acreedores, ¿verdad? Si no tengas deudas, los que tengan negocios, pues, ¿verdad? O sea, hay que ser, ¿cuál es la palabra? Constante o fieles con lo que tenemos que pagar, ¿verdad? Quedar bien con esos pagos. Y hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Entonces esos eran principios que él consideraba cuando iba a gastar dinero, cuando iba a pagar algo o decidir si ayudar con alguna necesidad, comprar algo, etcétera. Él pensaba en estas cosas. O cuando le llegaba dinero, me acuerdo también que cuando le llegaba dinero que no esperaba a lo mejor una ofrenda, porque a veces él predicaba mucho y a veces la gente le mandaba dinero, pues él decía, yo contaba con este dinero y me organizo para poder dar. Y luego me llegó este otro dinero y en lugar de decir, ahora sí tengo más dinero. Dice, no, pues ese dinero ni siquiera, o sea, ni siquiera lo ocupo. O sea, ya me organicé. No, pues ¿cómo? Ahora me llegó más dinero para dar. Ahora, Señor, ¿a quién quieres que dé este dinero? Etcétera. Si lo que tengo no me basta, lo que quiero tampoco me bastará. Y yo creo que podemos entender eso en la vida, simplemente de la experiencia, pero también de los proverbios y así podemos entender, ¿verdad? O sea, el corazón pecaminoso del hombre es de dame, dame, dame y nunca me satisfago, ¿sí? Siempre quiero más. Si lo que tengo no me basta, es una de las mentiras, no digo que pero una de las mentiras más grandes en el mundo, que si consigues esto, vas a estar feliz, ¿verdad? Entonces, no es cierto, ¿sí? Sí necesitamos algunas cosas y tenemos que pagar cosas y comprar cosas, claro, etcétera. Pero es una mentira que ay, necesito aquel o aquella cosa para estar feliz. No, pues, si así vivo, entonces lo voy a conseguir y luego no voy a estar feliz, no voy a estar contento y voy a buscar otra cosa que me llame la atención para codiciar. Y aparte del ejemplo de los macedonios, aparte del ejemplo de la viuda, que echó sus 2 moneditas. Por supuesto que tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Y es el argumento, si lo quieren ver así, o más bien la exhortación amorosa que lleva el apóstol Pablo con los corintios. Porque si notarán, está en el mismo capítulo 8 de 2 Corintios. Entonces,
venía hablando de diferentes temas anteriormente y luego capítulos 8 y 9 los dedica a hablar del tema de dar. Y empezó con el ejemplo de los macedonios, pero no se tarda mucho en llegar al ejemplo máximo, el mayor ejemplo del Señor Jesús, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y vemos ahí que, o sea, obviamente ese ni siquiera tiene que ver con el dinero en sí, ¿verdad? Aunque aplica con el dinero. Pero por eso digo que no solo el dinero, todo lo que tengamos, porque el Señor Jesús, este, dio, sacrificó, am, y estuvo dispuesto a amar de esa forma sacrificial de muchas maneras, ¿verdad? Empezando con su ambiente, su circunstancia, ¿verdad? Su situación, pues estaba muy bien, yo creo, ¿verdad? No, cual yo creo, estaba muy bien en el cielo. am, Dios es uno, es difícil, es difícil hablar de la Trinidad, pero Dios es uno, pero bueno, entendemos también porque Dios así nos dice que Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu, pues estaba en el cielo con el Padre sin pecado alrededor y vino a la tierra, ¿sí? Para empezar, ya ahí es un amor sacrificial. Y luego, no nomás vino como Dios, sí vino como Dios, pero también se hizo hombre y hasta un bebé, ¿sí? Estando en el vientre de una mujer, yo naciendo, viviendo aquí, todo lo que sufrió y dando su propia vida por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros. El ejemplo que nos deja el Señor Jesús de dar. En el dar se mide nuestro amor. Entonces está este tema muy vinculado con el amor, pero el estoy dispuesto a dar cuando estoy satisfecho. Cuando estoy satisfecho, estoy dispuesto a- oh Dios, que me saciaras con tu misma persona y nada más, que sea el anhelo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque como dije hace rato, si tengo a Cristo, pues ¿qué más pudiera querer, verdad? Entonces, pues sí tengo a Cristo. Entonces, Dios, ayúdame a estar satisfecho, ¿sí? Sáciame con tu persona, contigo mismo, Dios, ¿sí? Este, recuérdame que no necesito nada más, que tú eres suficiente, Dios, tú eres suficiente, Cristo, para mí. Que Dios nos ayude a entender el contentamiento y que lo obre en nuestras vidas para honra y gloria de Dios. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, gracias por este tema. No pensamos que ya lo hayamos entendido 100%, ni mucho menos empleado o experimentado en nuestras vidas. Más bien te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús.